única estación de radio que te ofrece temas de popularidad sin censura, donde podrás ser libre y expresarte. Gracias a las personas que nos están sintonizando a través de Observador Radio, y aquí iniciamos también a través de las redes sociales por Observador de Querétaro. Y bueno, pues mi nombre es Cintia Camacho, y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema pues un poquito complicado. Sin embargo, yo creo que es el momento de conocer a fondo esta situación que viven algunos jóvenes, algunas personas mayores, incluso pues personas ya de la tercera edad. Y bueno, quiero iniciar con este mensaje que por ahí nos comentó un familiar que, bueno, pues lamentablemente tuvo la pérdida de una persona, y que este fue un mensaje que dejó y que dice así: lo siento mucho, pero no puedo más con mi dolor. Esto es más fuerte que yo. Fue un mensaje que encontraron algunas personas luego de encontrar a un adolescente pues colgado al interior de su habitación. Y precisamente el tema de hoy es el suicidio. Y para ello nos acompaña la psicóloga Ilse Daniela Limas Balbuena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por invitarme en esta ocasión. Muchísimas gracias. Y bueno, pues habíamos comentado que el suicidio, pues ahorita es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, y la tercera a nivel nacional, seguido por accidentes de tránsito y el cáncer. Esto de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues comentaban también que según estadísticas, el 88% de los suicidios ocurre en el hogar, después en la vía pública, y el tercer lugar en la cárcel, que es muy común que las personas que estén en estos tipos de centros pues son los que a lo mejor tienen mayor depresión, y pues de alguna manera el suicidarse pues quizá los libera, ¿no? Claro. Pues ¿qué nos puede comentar qué nos puedes comentar, Ilse, sobre este tema? Sí, efectivamente, pues el suicidio viene como que a marcar una práctica que está siendo muy recurrente en jóvenes, y la verdad es alarmante porque también empiezan a suceder casos con niños, ¿no? Entonces hay índices que establece INEGI, por ejemplo, en 2014 nos marca que 14.6% de niños entre 7 y 14 años han tenido un proceso depresivo. Entonces decimos 7 años, o sea, a los 7 años como que pues depresión no a los 7 años, eso. claro, o sea, pero sin embargo está siendo, o sea, es algo que están viviendo los niños. Y ya no solamente son adolescentes o personas adultas quienes están pues pasando por procesos depresivos. El 28.9, pues bueno, son adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que bueno, o sea, ahí a lo mejor podemos decir pues lo que viven en el día a día pues detona cierta inestabilidad emocional. Así es. Pero pues no, desafortunadamente también en niños. En 2015 el 60% de suicidios, que igual lo marca INEGI, pues son por bullying. Entonces ahí traemos otro tema a colación, la verdad, bastante importante, en el que tenemos que estar ocupados como sociedad, como padres de familia, en atender. En 2016 el 40% igual de porcentaje que también marca INEGI nos dice que de 5,000 suicidios la mayoría son hombres, que ocurre el 40% en jóvenes entre 15 y 29 años. Ajá. Y aunque las mujeres también atentan contra su vida, solamente pues el 18% de las mujeres lo logra. Entonces pues hay que, la verdad, tener mucho hincapié en esto que está sucediendo, porque yo considero que es una situación alarmante que estamos viviendo como sociedad, propia de los mismos cambios, de la misma dinámica que vivimos en el día a día, y que tenemos que estar con los ojos bastante abiertos, ¿no? Y sobre todo lo que comentabas, niños de edades de 7 años, Claro. o sea, uno piensa que los niños nada más piensan a lo mejor en ese momento en jugar, en ir al cine, ver películas, cosas de este tipo. Sin embargo, bueno, lo que estamos ya viviendo en la actualidad ya es muy preocupante. Exactamente. Incluso también podría ser ahorita, en estos tiempos, también lo que es, pues ahorita los papás trabajan ambos, ¿no? Claro. Entonces a veces de alguna manera descuidamos a nuestros niños y los dejamos que los eduque el iPad
la televisión Exactamente. o algunos otros, a lo mejor juguetes que no son aptos para la edad que tiene el niño, ¿no? Claro, y los estamos estimulando en situaciones que a veces ni siquiera nosotros monitoreamos cómo se está llevando su proceso de crianza. Los factores de riesgo del suicidio, pues obviamente en algunas ocasiones pues son trastornos emocionales, enfermedades mentales, que bueno, al final pues ahí pudiéramos decir, pues sí, o sea, es propio de lo mismo. También es estrés, es bullying, como lo comentaba yo anteriormente, y el enfrentarse a sucesos traumáticos. Y también a creer que puede o no sentirse realizado en la familia, económicamente, profesionalmente. O sea, hay personas que no tienen o no cuentan con la estabilidad emocional para poder procesar esos sucesos a los que todos nos enfrentamos en el día a día, porque es parte del vivir, o sea, tener momentos positivos y negativos en nuestra vida. La diferencia es cómo vamos atacándolo cada uno en las circunstancias que se nos presenten. Claro. ¿Y cómo se podría detectar, por ejemplo, a un niño que está padeciendo alguna de estas situaciones y que pues que al final de cuentas si no se atiende pues puede llegar a lastimarse, ¿no? Pues bueno, hay algunas conductas que llegan a tener. Generalmente pues bueno, tienen episodios como que de llanto, de desgano, no tienen como que interés por nada, o sea, como que podemos presentarle cualquier tipo de situación que para otro niño pudiera ser muy emocionante y para ellos como que pues no les causa tanto interés. Pueden empezar a tener dificultades en la escuela, su alimentación pues empieza a ser menor porque están comenzando a atentar contra ellos mismos, entonces ya no tienen como el interés ni de estar completamente bien ante los demás, ni de alimentarse, ni nada. Y empiezan a anticipar un poquito que algo va a suceder. O sea, a comenzar a decir que no tienen como muchas ganas de vivir o de salir adelante, o que no tienen metas establecidas como cualquier niño o joven pudiera tener, deseos y aspiraciones escolares o profesionales. No, o sea, no lo hay. Entonces, por eso la importancia de que nosotros conozcamos tanto a nuestros hijos y nos fijemos cuando algo no está sucediendo pues de la mejor manera, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. nos están dando así alarmitas de que algo pasa. Y algo bien importante, decían, cuando una persona intenta suicidarse, no muchas veces lo anticipa. Pues no nos damos cuenta y cuando ya sucede, decimos, es que nunca dijo nada, nunca mostró algo. Pero hay que ver hasta dónde verdaderamente nos estaba mandando señales de ayuda. Eso es bien importante tenerlo en cuenta como padres, como familia, como hermanos, como lo que sea, de alguien que está pasando por un proceso complicado. Así es. Y por ejemplo, aquí concretamente en el caso de Querétaro, bueno, tengo yo aquí unas cifras que hasta el mes de los primeros 3 meses del año se presentaron 17 suicidios. Obviamente pues no dan a conocer exactamente la edad de las personas. Sin embargo, por ejemplo, hace 15 días aquí en San Juan, un adulto mayor también se suicidó. Entonces, luego a veces a las familias nos quedamos con la incertidumbre, ¿no? De qué es lo que lo motivó, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la persona de la tercera edad. Entonces, sí es un tema muy complicado y yo creo que sí debe de haber acciones o planes en donde pues la gente pueda actuar, ¿no? Cuando se presenta alguna situación de esta naturaleza. Sí, por ejemplo, aquí la diferencia clara es en observar qué pasa con él. Por ejemplo, en este caso de un adulto mayor, pues podemos decir, bueno, o sea, qué dificultad, pero igual se está enfrentando a lo mejor a algún proceso de depresión, alguna situación de salud que, pues bueno, no sabía, ¿no? Como cómo salir. Cuando una persona atenta contra su vida es porque busca salir de alguna circunstancia compleja en la que en vida no le encuentra como una oportunidad para salir adelante, ¿no? Entonces, lo más fácil, por eso dice lo más fácil, pues es el suicidio. Y hasta cierto punto dirían, bueno, de esta manera, pues
me alejo de lo que me provoca conflicto. Con los niños, por ejemplo, en ocasiones los niños realizan dibujos o jugamos con ellos ciertas cosas y nos dan como indicador de algo. Y no nada más del suicidio, nos dan indicadores de abusos sexuales, nos dan indicadores de maltrato en casa, de muchas circunstancias que pasan. Entonces, por eso la importancia de que en el núcleo pues, se comuniquen las personas tal cual, como, o sea, funcionalmente, ¿no? La excusa no es que trabajemos, muchas mamás pues tenemos que trabajar, muchos papás tenemos que estar ausentes mucho tiempo fuera de casa, pero cuando un niño se siente parte de un núcleo, no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que tú les das. El saber que son importantes y que nosotros estamos pendientes de todas sus necesidades. Y eso marca la diferencia porque favorecemos su autoestima, su confianza, su aceptación. Entonces, en el momento que se enfrenten a alguna circunstancia difícil, pues por supuesto que van a saber afrontarlo, ¿no? Y sobre todo eso. Comentaba algo muy importante, el hecho de ver a nuestros niños, de ver si están inquietos, si actúan de diferente forma. Y sobre todo le comento esto porque también hace unas semanas en una escuela aquí en el centro, pues acusaban a una maestra de maltrato. Claro. Entonces yo creo que el niño desde antes pudo haber a lo mejor presentado diversa conducta y sin embargo los padres no hicieron nada, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí la situación es mantenernos al tanto siempre de lo que pasa con nuestros niños. En ocasiones, por ejemplo, a lo mejor la niña pues ya no tenía tantas ganas de ir a la escuela o comenzaba a bajar en sus calificaciones o había algo muy ligero que pues pudiera darle indicador a estos padres de familia de que algo estaba pasando con ellos. Entonces, yo creo que aquí no cae el punto de la exageración jamás, porque siempre es importante que nosotros sepamos cómo se desarrollan nuestros hijos cuando no están a nuestro lado y en dónde. Por ejemplo, la escuela, ¿cómo es la escuela? ¿No? Sí, y yo creo que también, yo creo que conocer, ¿no? Las personas con quien se juntan, por ejemplo, los amiguitos, a las maestras, con quien convive, con quien no, todo ese tipo de situaciones yo creo que nos ayudaría a nosotros como padres pues a detectar este tipo de problemas, ¿no? Sí, por supuesto, porque aquí como yo les comentaba anteriormente, uno de los casos o de las situaciones que marca más o que el fin es el suicidio, pues es el bullying. Y el bullying, o sea, en la mayoría de los casos se da en las escuelas. Y se da por compañeros, se da por maestros, o sea, aquí toda la comunidad es vulnerable a ser agresor y a ser víctima, ¿no? Entonces, si tú te percatas de esas situaciones que están sucediendo, pues fácilmente puedes actuar y no habría oportunidad de que pues se obtengan situaciones complejas, que en este caso, pues bueno, hay niños que atentan contra ellos, pero también hay jóvenes que maltratan o niños que maltratan a otros y que hay consecuencias de salud bastante malas. ¿Cómo qué consecuencias pueden ser? Por ejemplo, ha habido casos de bullying en el que los han maltratado, los han golpeado a tal grado de dejarlos hospitalizados o dejarlos con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de daño permanente en algún miembro. Por ejemplo, en el Estado de México hubo un caso en el que los niños con un lápiz los molestaban. Llegó el momento en el que lo molestaban tanto, le picaron una córnea y el niño quedó sin córnea. Otro caso, igual también, que de un lapicito, a la niña le lesionaron, la niña se fue a casa y empezó a tener muchas complicaciones de salud. Cuando la mamá regresa, pues se da cuenta que estaba siendo agredida en la escuela y a los pocos días falleció porque tuvo de los golpes que le dieron le propició muerte cerebral. Una lesión. Sí, una lesión. Entonces, ahí la verdad es que tenemos que estar tan alertas. Ese es el mensaje más grande, yo creo, que al hablar de este tema. El estar alerta como padres, como miembros de una familia y como sociedad. O sea, ¿qué mensaje estamos mandando como sociedad
a los niños, a los jóvenes, para que esto vaya incrementando, ¿no? O sea, porque al final son casos que estamos viendo recurrentes, casos, la verdad, bastante complejos. Uno de los cuales tuvimos, pues hace poco, en el 2017, en el mes de enero, pues fue el caso de Monterrey. Ah, sí, me suena. Por supuesto, y la verdad ahí se observa la claridad y el objetivo que en este caso pues el joven tenía, un joven de 14 años que atentó contra la vida de compañeritos de 14, 15 años y contra su maestra, ¿no? Y el fin, claro, era quitarse la vida porque jamás titubeó, o sea, él se disparó y no pudo en el primer momento, o sea, él jamás tenía como otro objetivo, ¿no? Sino muy claro, quitarse la vida, eso era su objetivo. Y por ejemplo, en el caso de aquí de San Juan, ¿se han presentado casos así graves de niños o adolescentes? Por ejemplo, que a usted le haya tocado a lo mejor algún familiar que le haya platicado o que de alguna manera haya consultado con usted para pues, evitar este tipo de incidentes. No, yo ahorita, por ejemplo, o sea, en mi ejercicio profesional no he coincidido con nadie que nos busque o para alguna situación así. Sin embargo, sí he sabido, por ejemplo, supe de este caso con el que abordó en un primer momento cuando comenzamos, y pues son circunstancias que pasan. Creo que a veces tendríamos nosotros que darle más oportunidad a este tipo de temas, tal vez como sociedad y como parte de una comunidad, no dejarlos tan herméticos, porque creemos que son cosas que no se tienen que saber, pero por supuesto que se tienen que saber porque nos da la pauta para que podamos hacer algo por los jóvenes. Yo he tenido a lo largo de mi ejercicio casos en los que han atentado contra su vida, y entonces pues hemos trabajado un poquito algunas circunstancias complejas que han pasado y pues bueno, tratar de brindar ese acompañamiento psicológico para que pues se estabilicen emocionalmente. No es una situación que nada más se aborde como pues de manera aislada a un especialista, sino es algo que se tiene que trabajar en conjunto. Y como tal pues se tiene que sacar con éxito los casos porque estamos ante la vida de una persona, ¿no? Una persona que atenta contra su vida puede llegar en algún momento a volverlo a hacer. Okay. Y por ejemplo, comentaba también de lo del bullying que se da mucho en las escuelas. Aquí en este caso, ¿los maestros están preparados para detectar este tipo de situaciones? Porque finalmente a lo mejor a veces los grupos son tan grandes que no se detecta. Bueno, pero en un momento regresamos, vamos a un corte, seguimos por Observador Ciudadano a través de Observador Radio. Regresamos. Y bueno, seguimos la transmisión aquí a través de las redes sociales por Observador de Querétaro. Muchísimas gracias a todas las personas que en este momento nos están sintonizando y nos están viendo a través de las redes sociales. Y bueno, pues el tema de hoy es el suicidio y nos acompaña la psicóloga Ilse Daniela Limas Balbuena, quien nos ha estado explicando todas causas y pues algunos datos precisos de lo que es el suicidio. Y bueno, platicábamos acerca de la situación de las maestras, ¿no? Que a veces es difícil que puedan detectar una situación a lo mejor de depresión o de bullying en los niños, porque a lo mejor a veces, sobre todo en las escuelas públicas, pues las aulas son pues, gigantescas en sí, cuanto a población. En cuanto a población estudiantil, ¿no? Pues bueno, lleva ya un tiempo que la Secretaría de Educación Pública ha marcado ciertos programas para poder trabajar circunstancias como este tipo de convivencia escolar. Incluso se supone que tendríamos que estar trabajando como escuelas ciertas actividades en contra del bullying, a favor de una convivencia sana, y también como profesionales tenemos la oportunidad de capacitarnos en ciertos temas de interés o de vulnerabilidad de nuestra misma población que se identifica desde que inician los ciclos escolares, ¿no? Si hay casos, por ejemplo, o ha habido casos de depresión o de maltrato o de bullying, pues bueno, los mismos maestros determinan en qué vale la pena capacitarse.
Hay escuelas, por ejemplo, que cuentan con los servicios que brindan el nivel de educación especial, que en este caso son los servicios de USAER, y estos servicios cuentan con psicólogas, con especialistas en atención a niños que tienen alguna discapacidad, pero bueno, o sea, al final la población no está aislada, ¿no? O sea, las necesidades que surjan en la población pues tienen que ser atendidas también o orientadas para que los maestros pues sepan cómo actuar ante ciertas circunstancias. Y bajo ningún fundamento yo creo que se puede permitir decir, es que yo no sabía cómo se hacía, ¿no? O sea, a lo mejor no somos especialistas en eso y no podemos... Perdón que la haya interrumpido. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Observador Ciudadano a través de Observador Radio. Y bueno, estábamos comentando ahorita en el corte con la psicóloga Ilse de si los maestros están o no preparados para detectar alguna problemática en los niños o adolescentes. Y bueno, pues nos comentaba que hay diferentes tipos de capacitaciones, ¿verdad? Sí, claro. Como escuela, pues se tiene que buscar los puntos débiles, ¿no?, de los centros de trabajo. Y como profesionistas, pues tratar de informarnos de los temas de interés y también de lo que sucede en nuestras escuelas. O sea, si sabemos que algo pasa o que algo está sucediendo, pues cómo podernos fortalecer para identificarlo, para poder canalizar pues algunas circunstancias que estamos teniendo en cuenta por la cual están sucediendo pues dificultades en la escuela. Por ejemplo, yo les comentaba que bueno, hay servicios de educación especial en algunas escuelas federales que cuentan con un equipo multidisciplinario que permite poder atender esas necesidades de las escuelas. La verdad es que por la población eso sería como algo, pues sí, un poquito complejo, porque a veces la población es muy grande, pero sí se determinan acciones que se encaminan pues a subsanar esas necesidades. Hay escuelas que tienen como estrategia también pues hacer talleres con padres, escuelas para padres, informar y sensibilizar pues a la comunidad de los temas relevantes que están pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y también que ellos sean un medio por el cual comencemos a atender y a identificar casos que se dan, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en este caso de escuela para padres, ¿qué tanta participación hay? Porque digo, finalmente yo sé que los imparten en horarios determinados para que los papás puedan ir. Sin embargo, a veces por cuestiones de trabajo o X cuestión no se puede acudir. ¿Qué tanta participación hay? ¿Sí hay ese interés? ¿O ustedes hasta ahorita cómo lo han Yo la verdad, por ejemplo, este ciclo escolar, igual llevé escuela para padres, había ocasiones que teníamos, pero un foro llenísimo de papás, muy bueno, y la verdad el trabajo fluye mucho mejor porque tú te das cuenta que impactas en el otro y bueno, que se genera un lazo estrecho entre una escuela y el padre de familia. Pero había ocasiones que la verdad son muy poquitos papás, y generalmente el papá que empieza en la sesión 1 es el que termina, ¿no? O sea, en la sesión 9. Porque ellos mismos van viendo, ¿no?, la bondad a lo mejor de comprender como padre de familia o de entender temas que pues uno no tenía en consideración, o que tal vez te fortaleces del otro, del papá y también de quien está dirigiendo la sesión. Entonces es bien importante, es una invitación. Yo sé que en ocasiones pues hay mucho trabajo, pero a que asistan a esos talleres para padres, porque nadie nos enseña a ser papá. Entonces hay que complementarnos con la experiencia de los otros y de la información que nos puedan brindar para poder pues brindar nuestro mejor papel, ¿no? Así es. Pues sí, la verdad es que luego a veces en mi caso, luego a veces sí se nos complica. Sin embargo, sí tenemos que estar muy al pendiente del actuar de nuestros hijos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, a las escuelas para padres, pues hay que hacer un esfuerzo, porque por ejemplo en mi caso, a lo mejor sí he faltado 1 o 2 veces, ¿no? Pero pero digo, finalmente son
digamos, es una plática, porque no lo vemos como un curso, ¿no? Sino es una plática que en verdad nos ayuda, y no nada más con el niño a lo mejor que tenemos en ese momento ahí en la escuela, sino con los demás niños que a lo mejor en ese momento, yo tengo una niña chiquita que no va a la escuela, pero todas esas pláticas que hemos tenido me han ayudado mucho para apoyar a mi niña, la más chiquita, ¿no? Sí. Y así vamos. Y yo creo que es un aprender cada día, ¿no? Finalmente no nacimos siendo padres, y es fundamental que siempre nos estemos capacitando, o que al menos estemos al pendiente o informándonos de lo que pasa, ¿no? Alrededor de toda esta situación y los problemas sociales, que finalmente son también muy fuertes, y que en determinado momento, si uno no los llega a entender, o si uno no puede llegar a comprender a su hijo, pues se van directamente a estas problemáticas. Estamos hablando por como supuesto, de las drogas, del suicidio, Uh-huh. y bueno, muchísimas problemáticas que a la larga pues nos afectan finalmente, ¿no? Como sociedad, y pues finalmente como familia. Sí, al final se tiene que ver no como tengo que asistir a un taller sino como algo que puede ayudarme y que puede fortalecerme, aunque puede darme a lo mejor un poquito de información que el día de mañana me va a servir para algo. Y lo más importante es como generar ese lazo con los niños. El objetivo más grande de la escuela para padres es que nosotros como padres reconozcamos qué necesitan nuestros hijos y cómo podemos abordar con ellos temas que en ocasiones no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, sexualidad infantil, maltrato en la escuela, en este caso el bullying, situaciones de autoestima, cómo tenemos que trabajar roles en la familia, cómo tenemos que enseñarles a controlar sus emociones, que eso es algo bien importantísimo. O sea, enseñarles, cuando un niño aprende a controlar sus emociones, fluye en todos los espacios. Y por supuesto que no va a ser una persona que tienda o que tenga la predisposición de ser agredida por alguien, porque va a saber cómo trabajarlo, cómo entenderlo, cómo procesarlo, y va a salir con bastante éxito siempre, sin necesidad de que los padres estemos con ellos. Entonces aquí cuando vemos estos índices y estas edades que establecen ahora ya casos de suicidio, pues nos da como que la pauta para que nosotros nos vayamos regresando mucho tiempo con nuestros niños, a fortalecerlos, a ayudarlos, y que cuando pasen las etapas complejas, que en este caso es la adolescencia, y que todos decimos es que ya va a llegar a la adolescencia y va a ser terrible. Yo creo que también ahorita ya no es tanto la adolescencia, claro, ya es desde antes, sí, desde antes. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita también quiero abordar un poquito el tema de las redes sociales, porque también es muy importante. A veces les damos a nuestro niño un iPad y tú piensas que está viendo videos de lo que le dejaste, y luego a veces ya está viendo otras cosas, ¿no? Entonces yo digo que no nada más ya desde la adolescencia, sino desde antes ya podemos empezar a detectar problemas, ¿no? Sí, claro. Y los niños ahora tienen exigencias diferentes. O sea, si nosotros nos vamos a hace 10 años atrás, ¿qué era lo que querían los niños? No es lo mismo los niños de hoy, ¿no? O sea, estos chiquitos tienen otras situaciones, otros proyectos, otras metas, y tenemos que ir evolucionando con lo que pasa. Entonces, efectivamente, las redes sociales han sido, pues yo creo que pueden ser la herramienta más grande, pero también la dificultad más grande para muchos jóvenes o muchos niños. Porque un niño o un joven que no está fortalecido en su autoestima y por la red social comienzan a vulnerarlo, bueno, o sea, el conflicto para él es enorme. Y muchos casos de suicidio se han asociado a situaciones que han pasado por las redes sociales. Incluso hay niños o jóvenes que han transmitido su suicidio por red social, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está haciendo el impacto y hasta dónde es bueno o malo? La verdad es que yo no creo que sea algo malo, sin embargo, creo que la diferencia lo hace el uso que le damos. O sea, no está mal que subas una foto, no está mal que publiques algo, sin embargo, se tienen que plantear muchas preguntas, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿En qué me ayuda? ¿En qué no me ayuda? ¿Qué me puede aportar esos comentarios buenos o malos que están haciendo de mi foto? O sea, si me veo despeinada, pero ¿qué pasa? O sea, ¿me va a afectar o no me va a afectar?
Y desde ahí también empieza también el Sí. bullying de alguna manera, Claro. ¿no? Porque o sea, a lo mejor yo publico una foto y de repente empiezan a llegar comentarios negativos. ¿Y qué pasa? También mi autoestima Sí, baja, empieza el bullying y de ahí empieza a lo mejor la depresión sí, también. y ¿no? si no estás preparada para eso, por supuesto que tu autoestima se va, o sea, para el suelo en automático. Ajá. Y tiende a situaciones como ese tipo, como la depresión y a sentirte mal. Y por ejemplo, en el caso del bullying, pues hay una persona que, o sea, un agresor, Sí, sí, y sí. hay espectadores, ¿no? Y entonces también esos espectadores en ocasiones tienden a formar parte de la agresión que comenzó una persona. Ah, pues si es que no te ves bien, ah, pues si es que esto, o veo que te están agrediendo, pero yo no hago nada. Entonces me quedo viendo. Sí, eso marca la diferencia también de los valores que les estamos transmitiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pues sí, es muy lamentable toda esta situación y digo, finalmente sí tenemos que estar pues muy atentos a lo que ven nuestros niños, ¿no? En redes sociales, bueno, ya a niños, a lo mejor los jóvenes, porque incluso ya niñas de 9 años ya tienen Face, ¿no? Claro. Entonces, ya desde ahí, digo, ya sí está dejando cierta libertad a un niño cuando no se tiene que hacer. Por supuesto. Y lo tiene que monitorear, lo tenemos que monitorear como padres porque la verdad es que en ocasiones decimos, pues no está haciendo nada malo, pero no sabemos, o sea, no es que nos tratemos de meter un poquito más en la vida de nuestros hijos, pero sí hay que estar bien informados. Un punto que fundamental que tocaba. Nada más si me permite tantito, vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando del suicidio. Y bueno, seguimos aquí la transmisión a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Observador de Querétaro y Observador Radio. Y bueno, pues estamos aquí platicando con la psicóloga acerca de todos estos temas que pueden llegar a causar el suicidio desde niños hasta jóvenes, adultos y pues personas ya de la tercera edad. Y bueno, pues nos iba a comentar de la situación de lo de las redes sociales, ¿no? Sí, estábamos hablando igual de las redes sociales, o sea, como padres tenemos que estar, la verdad, bastante informados de lo que nuestros hijos están subiendo a las redes sociales, de lo que están haciendo mediante ese uso, qué amistades tienen, qué fotografías están subiendo, cómo interactúan con las otras personas mediante las redes sociales, porque al final, aunque si bien tenemos el tema específico del suicidio, todas las circunstancias que viven nuestros hijos, los niños, los jóvenes, nos llevan a tener como un ojo en cada cosa que puede detonar al final el suicidio. Son niños que pueden ser acosados por las redes sociales, que pueden ser motivados a atentar contra su vida, por ejemplo el fenómeno de la ballena azul, que son muchísimos sí. en las redes sociales, y que son como ciertos pasos, ¿no? Que van dando y van diciendo, tienes que ir haciendo esto, y el objetivo pues es que atentes contra tu vida. Ajá. Incluso, por ejemplo, el caso que ya comentamos de Monterrey, decían que había sido motivado por las redes sociales. Y pues también ahí decimos, bueno, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué está pasando? No es malo, o sea, no vamos a satanizar las redes sociales, pero creo que todo con monitoreo constante y con la cautela como padres de qué les estamos permitiendo, Ajá. pues podemos mostrarles una manera sana de usar las redes sociales. Sobre todo transmitir valores como sociedad. Creo que ahí tenemos que hacer una reflexión bien grande, porque pues si nosotros estamos viendo que hay casos de bullying, que hay agresores, que hay víctimas y que hay espectadores, y los espectadores no hacen nada, entonces, ¿qué está pasando con los valores, no? Sí, exactamente. Y los valores pues desde casa es donde Claro. se tienen que enseñar, ¿no? Sí, es complicado. Pero es lo que comentábamos también, luego a veces por el trabajo, por diversas situaciones, pues no podemos estar exactamente pues al tanto de nuestros niños. Incluso, por ejemplo, habemos personas que los dejamos que con los abuelos, que con los padrinos, que con los tíos y cosas así, ¿no? Pero finalmente, por ejemplo, en mi caso, pues
cuando se quedan con sus abuelos, se la pasan viendo la tele o Sí. haciendo cosas que pues finalmente dices, bueno, pues está entretenido nada más, ¿no? Bueno, pues regresamos aquí a su programa Observador Ciudadano. Y bueno, estamos platicando ahorita con la psicóloga Ilse el tema de suicidio, cuáles son las causas, los problemas que pues que de alguna manera llegan a enfrentar nuestros niños y que por diversas situaciones a lo mejor no nos damos cuenta de ello. Estamos platicando ahorita de la famosa, juego polémico, ¿no? De la ballena azul en las redes sociales. En redes sociales. Bueno, hasta ahorita ya no se han comentado, no se ha difundido ya tanto este juego. Sin Sí, embargo, es que son sí llegó fenómenos que como que son transitorios, o sea, como que viene la moda y todos, todo el ajá, mundo todo quiere el mundo hacerlo, lo ¿no? hace, lo ve y lo lleva a cabo algunos, porque por ejemplo es como una serie de pasos o de circunstancias que tenían que hacer los niños o los jóvenes. Incluso hay un caso en México asociado a juego. Circunstancias y del la ballena azul, este reto, que igual lo vimos en redes sociales de una jovencita que se tiraba de un barandal, ¿no? Entonces se veía que la maestra corría a intentar detenerla, pero no se pudo. Hasta donde se sabe, pues bueno, no se consumó como tal el suicidio, pero bueno, ya intentó atentar contra su vida. Y se asociaba a este fenómeno de la ballena azul. Así es. Entonces, hay también, por ejemplo, casos, había casos en escuelas donde se observaban niños que estaban llegando con lesiones en las manos, en las piernas, con navajas, porque eso es como parte del mismo reto de la ballena azul. Y entonces también ahí decimos, bueno, si te estás dañando, estás comenzando a dañarte, ¿cómo tenemos que abordar eso como papás? O sea, el hecho que llegues con una lesión, o sea, no significa que todo esté completamente bien. Si tú, en el momento que tú atentas contra ti, algo está sucediendo. Así es. Sí, es que son temas difíciles, ¿no? Pero que sí debemos de estar alertas, como usted dice, tener como que ojitos en todos lados. Sí, claro. Para ver qué es lo que está, hasta cierto momento, en qué estamos fallando nosotros como padres. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita la situación que se ha dado, por ejemplo, en muchas escuelas, a lo mejor en vivienda, pues sí se da el caso, pero no se publica así como, por ejemplo, en el caso de la escuela, ¿no? Entonces, sí es muy importante que estemos muy alerta de todos nuestros niños y también de nuestros jóvenes, incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Porque a lo mejor también ha pasado casos que por situaciones económicas, pues decidimos, ¿saben qué? Pues ya no puedo. Sí, claro. Y pues me voy por el camino fácil, ¿no? Como así lo dice mucha gente. Entonces sí, tenemos que buscar soluciones, tenemos que también buscar alguien ayuda, ¿no? Sobre todo cuando estamos en esa situación que realmente pues nos está perjudicando. Sí, esto realmente pues se tiene que trabajar y se supera con apoyo y con seguimiento. O sea, es un seguimiento que tiene que ser constante hasta que se observe que mantiene una estabilidad o que el proceso que lo llevó a intentar suicidarse, pues bueno, aminora y que lo procese. El hecho de estar al tanto de todo, eso es vital. Yo lo decía, por ejemplo, hace rato en dibujos. A veces nuestros hijitos nos hacen dibujos, hay que ver, o sea, hay que detenernos un poquito a ver qué nos están dibujando. Preguntarles, o sea, aunque para nosotros no tenga ninguna forma porque tiene bolitas y palitos y hay que preguntar quiénes son, qué hacen, o sea, preguntas la verdad a lo mejor bastante generales, pero que pudiera darnos mucha información. Hay que detenernos un momentito a jugar con ellos, a jugar a las muñecas, en este caso con las niñas. En esos temas, bueno, uno saca cualquier circunstancia de verdad que uno no se ve. La escuelita, ¿no? Sí, en la escuelita, ¿qué pasa? Sí. Sí, porque ahí se puede dar uno cuenta qué es lo que está haciendo en la escuela, ¿no? Y qué mensaje trae de la escuela y de las personas que están conviviendo con ella. Los amiguitos, las maestras, o sea, todo.
Así es. Son juegos, la verdad, que uno recupera bastante información sin necesidad de ser especialista, ¿no? Como padre, ¿qué obtienes de tus hijos? ¿Qué información? ¿Cómo la obtienes? Hay que buscar las estrategias para hacerlo. Así es. Bueno, pues aquí nos mandan un saludo desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues el tema, estamos platicando acerca del suicidio y pues de las causas y algunas situaciones que se han presentado pues aquí en nuestro país, y sobre todo pues el tema de las redes sociales, que también está muy vigente y que también pues de alguna manera influye en este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Y bueno, me comentaba ahorita de la situación de los dibujos. ¿Cómo detectar cuando a lo mejor nuestros niños están pasando por alguna problemática a través de un dibujo? ¿Cuáles serían así como que los signos o las claves? Por ejemplo, los niños, hay niños que llegan a dibujar tal cual un proceso de muerte, ¿no? O sea, niños que, por ejemplo, pueden dibujarse ellos o dibujar a otra persona ensangrentado, con objetos punzocortantes, con acciones como muy específicas propias de un suicidio o de un suceso traumático, ¿no? Pues una persona colgada, o sea que sí llegan ellos a dibujar. Sí llegan, por supuesto, claro, o a observar, se observan en ellos circunstancias, por ejemplo, cuando llega a haber igual violaciones, tal cual también lo plasman, ¿no? O sea, llegan a plasmar a su agresor, a su dibujo, por ejemplo, pues tienen formas como no muy estructuradas, se ven tal cual como una situación emocional compleja, cara triste, lágrimas, personas dibujadas sin cabeza. O sea, cada caso tiene una interpretación diferente. Como especialista, abordarlo las pruebas proyectivas, ¿no? Pero por eso se establece con los niños, en este caso tan pequeñitos, pues el uso de los dibujos y el uso del juego como estrategia o como técnica para poder recuperar información. Las muñequitas, a ver cómo jugamos, quién se duerme con quién, cómo vemos, qué agarra, qué no agarra, con quién te vas, cómo te tocan, o sea, son casos muy específicos que uno recibe como especialista y que tienes que buscar abordarlos con ellos, porque hay niños que están tan maltratados psicológicamente, sí, que puede ser complejo que te sientes frente a ellos y te digan qué pasó. Exactamente. Entonces tienes que buscar la estrategia para que ellos te lo vayan diciendo, pero por supuesto en un dibujo se puede ver algún indicador de lesión, de sangre, de armas, o sea, según el caso, claro. Y por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿cómo se podría detectar? Porque digo, finalmente a veces cuando son adolescentes, pues ponen como que una barrera, ¿no? Entonces a veces es complicado llegar a ellos. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos ayudarlos para que de alguna manera se sientan en confianza y nos puedan decir, oye, me está pasando esto, ¿no? Sí, llega un momento en el que los jóvenes o todas las personas pues topamos en un límite de ya sentir que no podemos más con las circunstancias que nos están pasando. Entonces, cuando tú estás muy pendiente de eso y observas, pues bueno, tienes como el primer intento de decir, algo te pasa, te está pasando algo sucede, te noto triste, te noto que pues vienes un poco desarreglado, no eras así, o eras muy alegre y de repente estás viniendo como que no eres tú mismo. Entonces es como la pauta de tienes oportunidad de venir y contarme. Cuando el joven tiene confianza, pues obviamente va a buscar mediante el diálogo decir qué está sucediendo con él. Cuando esto no sucede, pues también como especialista las pruebas proyectivas permiten recuperar información de ese tipo. También se puede utilizar el dibujo. En algunas ocasiones suelen salir ahí algunas observaciones, pero hay pruebas específicas para detectar o para evaluar la depresión en las diferentes etapas que está pasando los jóvenes y adultos, que es más fácil.
aplicar una escala, una prueba, una batería que te permita recuperar datos ya muy significativos de procesos depresivos complejos. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de los adultos, ¿cómo pedir ayuda? Porque finalmente también luego a veces nos encerramos en nuestro mundito, en nuestra burbuja, y no queremos a lo mejor enfrentar la realidad. En ese caso, ¿cómo ayudarnos nosotros mismos? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es que tú sientas que algo no está correcto en tu vida, ¿no? O sea, que hay algo que no te hace sentir bien, que no te hace sentir pleno, que te hace sentir desequilibrado emocionalmente. Entonces, en el momento que tú llegas y te cae ese 20 de decir, algo pasa conmigo, buscas la manera de salir adelante. ¿Cómo? Pues a lo mejor buscando apoyo de una persona que tenga confianza, buscando apoyo de un especialista, también pues motivándote con cosas que a lo mejor te gustan y habías dejado de hacer. Entonces, pues ahí es el punto vital es que tú quieras ser ayudado. Ajá. Y que no te esperes a tener que, por ejemplo, en este caso, atentar contra tu vida para que alguien venga y te diga, necesitas ayuda. Así es. Uh-huh. Entonces, es vital que digas, pues no estoy bien, o sea, algo pasa. Mucha gente, la verdad es que no cree mucho en los acompañamientos psicológicos, y decimos, es que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? O sea, sí, como que todos están la idea de que el hecho de ir con un psicólogo es porque estás loca y porque te ayudan, ¿no? O sea, porque necesitas ayuda, pero incluso tu propia familia a veces te dice, es que ¿para qué vas? Sí, no te va a ayudar ni nada. Pero son experiencias, o sea, yo creo que todos llegamos a tener experiencias buenas y malas con todos los especialistas, no nada más con los psicólogos. Nos puede ir bien con un médico y a lo mejor con otro ya no nos fue tan bien, y lo mismo con todos. Pero vale mucho la pena que las personas se den la oportunidad, cuando ya se sienten, la verdad, bastante vulnerables, de recibir un acompañamiento psicológico guiado para que pues tú superes los procesos que traes. A veces decimos, bueno, es que hasta apenas me estoy sintiendo mal, y en el acompañamiento te das cuenta que es una circunstancia que tiene 15 años que empezó, ¿no? Y ahorita detonó con algo, pero no fue de ahora, fue de bastante tiempo. Entonces, a veces necesitamos que nos guíen un poquito en esas situaciones. Ok, pues vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Observador Ciudadano. Y bueno, seguimos la transmisión aquí a través de las redes sociales. Y bueno, pues en realidad estamos como que un poco perdón, me trabé, estoy en poco. Pero digo, este tema es muy difícil hablar, sobre todo en cuestiones de que necesitamos ayuda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como comentábamos hace un momento, a veces el hecho de decir, es que voy con un psicólogo, ay, pues es que no estoy loca, ¿no? O cosas así, y es la primera contestación que te dice a lo mejor un adolescente. Pero si es que, ¿sabes qué? Vamos con un psicólogo para que te ayude, para ver qué es lo que te está pasando, y qué te dicen. Ay, no, es que no estoy loca. Pero son mecanismos de defensa que empezamos nosotros a trabajar para no afrontar lo que está pasando con nosotros, ¿no? Ajá. Entonces pues no estoy loca, pues ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que estoy loca? No, o sea, todos necesitamos una guía en algún momento. Algunos podemos tener la madurez para trabajar nosotros mismos pues situaciones y salir adelante, y otros necesitamos que alguien más nos oriente. Así es. Bueno, pues aquí nos comentan, dice Luis Martínez, dice, es algo complicado el tema, pero creo que aún existen muchos jóvenes que intentan hacerlo. Espero que ellos escuchen el mensaje y razonen para que ya no haya este tipo de problema en nuestro país. La vida es única y hay que disfrutarla. Exactamente. Sí, es como lo comentamos, sí es complicado, pero pues existe el apoyo, existe la ayuda, existe todo este tipo de cosas que de alguna manera nosotros pues podemos apoyar, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, pues el hecho de dar a conocer este tipo de problemáticas que se tienen, pues los jóvenes, y sobre todo que se transmite a través de redes sociales, es como los jóvenes pueden acercarse o tratar de entender lo que está pasando a lo mejor en ese momento, ¿no? A lo mejor está confundida, está triste, está con depresión, y sin embargo son tantas cosas
tantos factores que al final de cuentas pues no se da cuenta ella que eso la está lastimando y que lo va a llevar a lo mejor a dar otro paso mal, ¿no? Claro, y la contribución más grande que podemos hacer nosotros como sociedad es abrir estos espacios para difundir a los jóvenes, a los niños y a las personas adultas la importancia de luchar siempre por vivir, ¿no? O sea, por vivir bien sobre todo. Bueno, regresamos aquí a su programa Observador Ciudadano y bueno, estamos aquí platicando con la psicóloga Ilse, quien estamos ahorita con el tema del suicidio y bueno, precisamente nos comentaba ahorita una persona, Luis Martínez, que pues es un tema complicado el que se tiene, pero es necesario que se llegue el mensaje y que se llegue pues a través de este tipo de programas, que se lleguen los mensajes adecuados para que los jóvenes pues puedan actuar o puedan pedir ayuda, ¿no? Antes de llegar a algo fatal. Sí, y yo creo que como sociedad tenemos mucho que hacer. Hay espacios, yo creo, que pueden contribuir a que los jóvenes se orienten a otro tipo de actividades, que se les oriente a los mismos jóvenes, a lo mejor en instancias gubernamentales o privadas, sobre estos procesos que pasan, porque en ocasiones también, pues bueno, no existen los medios económicos para subsanar un proceso terapéutico o de acompañamiento psicológico, pero hay instancias gubernamentales que pueden brindar los servicios para que ellos trabajen sus procesos y salgan adelante de cualquier circunstancia que pareciera muy compleja. Por ejemplo, en ocasiones, yo lo decía en un principio, pues bueno, puede ser alguna situación de trabajo que nos detonó pues esa inestabilidad, alguna situación económica, algún rompimiento sentimental, alguna situación de salud importante que nosotros sintamos que ya no hay salida y entonces ese es el medio, ¿no? Por el cual termino yo rápido con todo, pues situaciones de estrés, situaciones traumáticas, situaciones de depresión, que yo creo que todos nos enfrentamos en algún momento a algo complicado, pero tenemos que hacer la diferencia y tenemos que actuar. Como igual yo lo comenté hace rato, es triste que estos índices vayan en aumento. Así es. Y que los rangos de edades se vayan abriendo más en lugar de cerrando. Entonces, para mí es la verdad bastante preocupante y delicado que el rango de edad vaya abriéndose hacia niños. Sí, o sea, no podemos, es lamentable, ¿no? Claro, o sea, lamentable. No podemos dejar de lado esto cuando hay niños que están teniendo como práctica o como medio para salir de sus dificultades el suicidio. Y yo digo, ¿qué dificultades? ¿No? Por supuesto, o sea, no, es bien complicado, pero al final es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que luchar, se tienen que abrir estos espacios. La verdad es que es muy bueno que tengan la apertura ustedes de abrir estos espacios con temáticas como esta para trabajar, pues bueno, a favor de los niños, porque los niños pues son el presente y son el futuro. Exactamente. O sea, y tenemos que hacer algo por ellos. Sí, y sobre todo trabajar también en lo que es el entorno familiar, ¿no? Porque ahorita ya las familias ya son muy disfuncionales, Sí, o sea, muchas. lamentablemente así pasa y descuidamos a nuestros niños y por eso es de que se engrandecen los problemas sociales, ¿no? Sí, y no hay que transmitir violencia en nuestros hogares. Si nosotros transmitimos violencia, por supuesto que nuestros niños, nuestros jóvenes van a transmitir violencia en el lugar en donde se encuentren. Todos los lugares, pues los hogares son diferentes, las personas somos distintas, pero creo que aunque sea poco o mucho tiempo, pues tenemos que tener el objetivo de hacer familias donde los niños crezcan y se desarrollen pues lo más estables emocionalmente posibles. Así es, sí, y no todo es dinero en esta vida, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, que pues el mensaje es ese, que los padres traten de acercarse más a sus niños, que estén más involucrados con lo que hacen, con lo que no hacen,
con los juegos, incluso hasta con los dibujos que hacen, como comentaba hace un momento, la importancia de observar detenidamente un dibujo, porque eso nos dice mucho. Sí, ¿qué información te da? O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo tu hijo? Hay que detenernos nosotros un poquito a escucharlos, o sea, porque a veces decimos, a ver, habla y nosotros estamos en la cocina, en la computadora, en el teléfono, pero en el momento, yo creo que sí todos tenemos 3 minutos o 5 de detenernos, mirarlos y decir, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Cómo te fue en tu escuela? ¿Qué hiciste? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué está pasando? O sea, debemos tener la radiografía bien clara de la escuela, de nuestros hijos, de sus amigos, de todo lo que pasa. Por ejemplo, aquí, igual para mí es importante comentarlo, entra un proyecto de la Secretaría de Educación Pública en este 2017, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ya se venía manejando, pero ahora, anteriormente se manejaba solo en primaria, y ahora, a partir de este ciclo escolar que comenzará en el mes de agosto, aborda preescolar, primaria y secundaria. ¿Y en qué consiste este programa? Ese programa, por ejemplo, se va a trabajar con padres de familia, con maestros y con alumnos. Cada uno tiene un cuadernillo diferente con las mismas temáticas. Las temáticas, o el objetivo primordial es que los alumnos se conozcan, se comprendan, se protejan y regulen sus emociones. Entonces vienen actividades muy precisas para trabajar con padres de familia, para trabajar con alumnos, donde todo el ciclo escolar ellos vayan generando una adecuada y sana convivencia en su entorno. Entonces, pues es muy bueno. Qué bueno que se están tomando acciones, ¿no? Medidas, pues para de alguna manera disminuir las cifras tan alarmantes que se tienen. Y pues, comenzar a trabajar como sociedad. Eso es lo más importante. Importantísimo. Y bueno, pues ya se nos prácticamente se termina nuestro tiempo. No sé, algo más que quiera comentar, así como para concluir. Pues bueno, yo nada más voy a cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, y es cada día es una nueva oportunidad para escribir una historia diferente. Entonces, no porque hoy hayamos tenido un día complicado o difícil, mañana tiene que ser así. La diferencia está en cada persona, en su actuar, y yo creo que este tipo de temas tendría que ser lo último que tendríamos que estar abordando como sociedad. Entonces vamos a preocuparnos en estos momentos, pero a ocuparnos de hacer algo por la gente que estamos observando, que tiene alguna situación o que está pasando por algo así. Hay que ayudarlo, sí, no nada más hay que sacar, claro, y hay que apoyarlo, porque al final, pues bueno, nos convertimos en espectadores, y cuando eso pasa, entonces no estamos sensibilizados para lo que está pasando en la sociedad. Así es. Pues yo le agradezco muchísimo, psicóloga. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visite, porque si me invitan, yo vengo. Hay muchísimos temas que abordar, claro. Que digo, finalmente, como lo comentábamos, abrir estos espacios pues para que los jóvenes, los padres de familia, pues estén un poquito más enterados, y pues a través de esto también que de alguna manera los podamos apoyar, ¿no? Sí, claro que sí. Pues con mucho gusto el día que me inviten, aquí estaremos con otros temas, y pues bueno, o sea, son cosas que tenemos que comenzar a transmitir y hacer para que, pues bueno, nos encontremos bien todos, de manera estable, ¿no? Así es. Bueno, pues yo me despido, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirme, si no me regañan, nada más para anunciar los próximos programas que ya vienen. El día de mañana inicia un programa de belleza en donde va a haber tips para todas las personas que quieran embellecerse. Y bueno, va a estar a partir de las 9 de la mañana a través del Observador Radio y a través de las redes sociales por Observador de Querétaro. Y bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y nos vieron a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Y bueno, también aquí a través de las redes sociales nos despedimos. Muchísimas gracias. Y pues estamos aquí de los lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.